hacerse los ecuatorianos, en particular quienes votaron por el señor Daniel Noboa, es si solo se dejaron llevar por un TikTok y un video bien producido, y que en realidad atrás de ese video y de ese anuncio de Plan Fénix había algo. La realidad es que a un mes y medio de ya estar posesionado el señor Noboa, nos damos cuenta que el Plan Fénix nunca existió. No hay Plan Fénix, no hay claridad. Si usted se da cuenta, lo que está haciendo el señor Noboa es más de lo mismo. Y duele decir esto porque todos los ecuatorianos teníamos esperanzas de que de todas maneras el señor Noboa sea un cambio y una diferencia a lo que veníamos viviendo con el señor Moreno y con el señor Lasso. Y la realidad es que vemos lo mismo, las mismas acciones, ¿no? Por ejemplo, hoy día ya han hecho este nuevo decreto de excepción, cuando ya vivimos más de 10 con Lasso y no cambiaron nada. Entonces, no vemos un plan articulado para las cárceles, no vemos volver a construir la institucionalidad que nos permitió llegar a cifras realmente bajas de homicidios por cada 100.000 habitantes que nos deja la Revolución Ciudadana. No vemos comprando nuevos radares, no vemos equipando a la policía. Van a gastar entre 80 y 100 millones de dólares en una consulta popular realmente inútil. Entonces vemos que es más de lo mismo. Decía el doctor Mauro Andino, y yo coincido con él, improvisación, falta de conocimiento, falta de experiencia, y es muy doloroso porque cuando te postulaste a un cargo como la presidencia de la República, sabiendo lo grave que estábamos viviendo, la grave situación económica de seguridad social que estábamos viviendo, sabías pues a lo que te atenías, ¿no? Que era un gobierno de transición, no era un gobierno de 4 años, era un gobierno de transición, y tú tenías que tener el conocimiento, si no, ¿para qué te postulaste a la presidencia de la República? Entonces no podías improvisar. Y por último, debería estar buscando el señor Daniel Noboa quien lo pueda asesorar con conocimiento. Pero lo que vemos es improvisación, desconocimiento. No existe el tal Plan Fénix, no existe, no se lo ve, un nuevo estado de excepción, volver a preguntar lo que ya se ha preguntado y que ya hay posibilidades de coordinación de la policía con los militares. Siempre inclusive hubo un ministerio coordinador de seguridad interna y externa que permitía esa coordinación, y ese ministerio lo eliminó Moreno. Una escuela de guías penitenciarios, radares en el país, políticas de Estado, institucionalidad que no se está haciendo nada para recuperarla, ¿no? Hoy día, pues vemos el escape del señor alias Fito, ¿no? Creo que es uno de los últimos delincuentes, pues así, ¿no? De peso, ¿no? Pero los otros han salido con los gobiernos anteriores, Moreno y Lasso. Y hay que decir estas cosas, ¿no? El presidente Correa no los toma presos, y luego Moreno, Lasso y ahora Noboa los dejan escapar. Y eso es grave, es más de lo mismo. A ver, lo que se piensa en todo caso del tema de Fito es que no fue que se fugó, sino que se le dio la facilidad para que vaya de vacación, porque es lo que ha pasado. Yo no creo que un gobierno, Sofía, que tenga toda la responsabilidad de cuidar a la cárcel más segura en el Ecuador, o sea, se le salgan por las narices y se vaya con equipaje, con todo, y que no sepan qué día se fue, y que no existan cámaras de seguridad allí. Cuando el presidente Correa estaba, todo se registraba. Ese escape tiene que haber pasado por guías penitenciarios, por policías, por una obvia coordinación. O sea, no es que el señor solito organice su escape, pues eso no es posible. Entonces, realmente es penoso ver un gobierno pues, que está dando palos de ciego, digamos, ¿no? Jugando a la gallinita ciega, buscando dónde está el señor Fito, cuando el señor Fito ya pues seguramente está fuera hasta del país. Entonces, es realmente grave. Y la otra pregunta es, ¿qué hace la Fiscalía? Ya la Fiscalía está haciendo las investigaciones con todos los organismos encargados de cuidar las cárceles, con el SNAI. Recordemos que ya hay una persona que está siendo investigada, el señor Pablo Ramírez, ¿verdad? Por el caso del señor de metástasis, del señor Norero,
¿verdad? Que había coordinación y buena relación y facilidades para el señor Norero, según la misma fiscal, según la información que se ha dado en el caso Metástasis, y el señor está libre. Entonces, si sabes que en realidad finalmente no te pasa nada, ¿verdad? No te pasa nada, permites, das paso a que se vulnere la ley, a que creas que la ley se puede romper, a que creas que te puedes burlar de la ley. Entonces, ¿qué está haciendo la fiscal ya investigando? Esta fuga de este señor alias Fito. Entonces, la situación realmente es muy triste. Yo creo que entre este hecho ocurrido, este escape y este estado de decepción que hoy en las redes sociales que decían estado de decepción, porque es más de lo mismo. Tuvimos más de 10 estados de excepción con el señor Lazo y no pasó nada, no pasó nada, al contrario, la situación se siguió agravando y pues vemos que no hay una claridad con respecto a ningún tema, Richard. Mira, con mucha tristeza, debo decir que ese proyecto de ley de competitividad energética lo que busca es privatizar un sector estratégico nacional. El señor Noboa ha llegado a buscar nuevos negocios para su sector, para los grandes empresarios. La primera ley que él envía es una ley, esta ley económica urgente. Lo primero que hace es preocuparse de aliviarle el bolsillo a las grandes empresas con las remisiones tributarias, ¿verdad? Y ahí el caramelo era, si tú inviertes y contratas, perdón, si tú contratas jóvenes, no se invierte, si tú contratas jóvenes hasta un porcentaje, te voy a descontar el impuesto a la renta. Pero resulta que hoy día están mandando nuevas preguntas en donde ese trabajo ya rompe los derechos laborales adquiridos en el Ecuador y ahora sí pues puedes tener tu negocio directo, tienes que llegar a un acuerdo con tu empleador y vulnerando los derechos adquiridos y volvemos a este cuento de el trabajo por horas. Entonces, realmente es vergonzoso. Quiero a los jóvenes trabajando, pero sin derechos laborales. Entonces, ¿a qué llega el señor Noboa a la presidencia de la República, al gobierno nacional? Ayudar a los poderosos del país, a los grandes empresarios, no al pueblo ecuatoriano. Hasta el momento no hay una medida para de alguna manera paliar o suavizar la situación económica del país. No hemos visto crédito productivo, no hemos visto un crédito 555, no hemos visto un aumento del bono de desarrollo humano para de alguna manera tranquilizar a las personas más pobres del Ecuador, no hemos visto una atención a los migrantes, no hay nada. Entonces, esa es su primera ley. Y el segundo proyecto de ley, que es este tema, la ley de competitividad energética, es buscando nuevos negocios para los empresarios para que se tomen el sector eléctrico. ¿Qué es lo que ya hemos visto? Quiebra el sector primero. En salud lo hemos visto también, por ejemplo, destruye el sector eléctrico para que luego venga la empresa privada a ser los grandes salvadores y, por supuesto, te vamos a exonerar de impuestos. Entonces, es más de lo mismo. Pero ¿cuál es el problema con este sector estratégico? Que a la larga, cuando tú incorporas estas empresas privadas que ahora van a poder invertir y van a poder invertir en transmisión, en generación, en distribución, ese pago de esa utilidad razonable de esta empresa la termina pagando el ciudadano y la familia ecuatoriana cuando les aumenten las tarifas. Esa es la realidad. Ese proyecto de ley es un proyecto privatizador. Y yo espero que en el segundo debate se acojan las observaciones. Porque la Constitución del Ecuador, aprobada en Montecristi, es clarísima. ¿No? Los sectores estratégicos, uno de ellos es el sector eléctrico. Y es público. Solo por excepción puede ser entregado al Estado, a un privado. No solo por excepción puede ser entregado a un privado. Resulta que aquí esa excepción la hacen una generalidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Privatizando el sector, dándole otro espacio en donde los amigos del señor Noboa puedan hacer negocios sin importarle al pueblo ecuatoriano. Porque es público el sector eléctrico, porque es fundamental para el desarrollo. Sin electricidad, pues, ¿qué hacen las familias ecuatorianas? ¿Qué hacen las pymes? ¿Qué hace la economía popular y solidaria? ¿Qué hace la mediana empresa? Y, por supuesto, también ponen ahí algo muy interesante en este proyecto de ley para los grandes empresarios que pueden, los autogeneradores, ¿verdad? Ellos pueden poner sus propias maquinarias, autogenerar con paneles, con térmicas. Imagínense que ponen que si usted es un autogenerador, si hay un nuevo estiaje, usted no tiene, solo usted puede usar su energía
y no se acoge a ningún recorte. Sí, sí estamos claros. O sea, yo soy un autogenerador, soy una gran empresa, me autoabastezco, el resto del Ecuador puede estar en apagones, pero la empresa, el dueño de la autogeneración, ellos sí siguen como si no pasara nada. ¿Puede usted creerlo? Cuando el sector estratégico eléctrico del país es fundamental para el desarrollo, o sea que nuestros niños no tengan luz para educarse, pero como ellos son autogeneradores, ellos sí no se acogen a los recortes eléctricos que pueda haber en el futuro. Eso es lo que estamos viendo en este proyecto de ley. Entonces, las cosas hay que decirlas como son. Entonces, son dos proyectos eléctricos que benefician a los grandes empresarios del país, a la oligarquía del país. Al señor Noboa, con todo cariño, puede ser él muy agradable en TikTok, pero de eso no comemos los ecuatorianos. De eso no come la familia ecuatoriana ni las clases medias. No comen. Lo que estamos haciendo es cayendo más y más y más en pobreza y en destrucción y en inseguridad, lo que está pasando en Esmeraldas en este momento. Estallando bombas, las gasolineras, los carros, con bombas, ¿no? Lo que vemos todos los días en Durán, en Guayaquil. O sea, realmente duele. Nosotros teníamos una esperanza que, aunque no ganó nuestra compañera Luisa González, que su plan de trabajo era absolutamente superior, con una claridad, con conocimiento, con técnicos, ¿no? Absolutamente superior el plan que Luisa González, por la experiencia que teníamos y que logramos esos números tan buenos para el país. 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2017, ¿no? Absolutamente superior. Teníamos la esperanza que el señor Noboa tenga una mayor conciencia social y no estamos viendo 1 mes y medio y no estamos viendo nada. Nunca existió el plan Fénix, Richard. Nunca existió el plan Fénix, por si no ya nos hubieran dado alguna idea de qué se compone el plan Fénix, ¿no? No hay plan Fénix y lo primero que llega es a tranquilizarles el hambre de los grandes empresarios, a condonarles deudas eléctricas también a los grandes empresarios y a darles más espacios para que hagan sus negocios y no paguen impuestos como las famosas zonas francas. Entonces, sí duele, porque uno esperaba un cambio. El remedio no salió peor que